Amigos, estos días hemos visto cómo Donald Trump pasó de llamar enfermo y de quitarle la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a recibirle en el palacio, en la Casa Blanca, en la Sala Oval y decirle que era fantástico. Son las cosas de Trump, pero casi siempre Trump tiene un plan. Y ese plan hoy lo vamos a intentar desvelar, porque nada es casual, nada es como parece con la administración Donald Trump. Hay una periodista, ustedes me han puesto en contacto con ella, tenemos seguidores comunes, es colombiana, nació en Cali, vivió en Bogotá, hasta estudió en Cuba, Estados Unidos, España, ha cubierto la guerra de los cárteles de la droga en Colombia, las FARC, ELN, todos los grupos paramilitares, y está ahora trabajando en Estados Unidos como periodista de investigación. Si algo ocurre en Colombia y queremos saber qué es, más allá de la versión oficial, hay que acabar hablando con Isabel Cuervo. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Albert. Para mí también ha sido un placer conocerte. Extraordinario trabajo el que haces en tu canal, así que estoy muy contenta con esta invitación. Bueno, bienvenida a mi trinchera, que es la tuya. Aquí hay un plan, ¿no? Donald Trump tiene un plan para Gustavo Petro y me parece que Petro no tiene ni idea de cuál es ese plan. Algo se huele, algo se huele. Bueno, por supuesto, la administración de Donald Trump tiene más que un plan, no solamente para Gustavo Petro, quien se ha ofrecido él a entregarse a sí mismo, porque así es como ha ocurrido. Él fue quien bregó por esa llamada, rogó por esa llamada con Donald Trump, mientras le decía a todas sus filas y sus partidarios que es profundamente de izquierda, que es profundamente defensor de los pueblos y de los más humildes, hablaba y suplicaba esa llamada con Donald Trump. Y por supuesto en esa llamada, pues Donald Trump, que le ha caído en un momento muy, muy exacto de conjunción en cuanto a lo que estaba ocurriendo con Venezuela, pues le dijo, pues bueno, si quiere venir, pues venga a la Casa Blanca, que vamos a hablar a puerta cerrada, lo que no se puede hablar, además, por líneas telefónicas ni por líneas diplomáticas. Claro, Eso pero es lo que Petro creía, él pensaba y lo ha dicho en alguna entrevista, que le iban a extraer como a Maduro, que el siguiente era él. Bueno, era bastante probable, hay que decir la verdad. Yo como periodista de investigación lo he estado develando, por lo menos lo que logro sacar por medio de mis fuentes en Departamento de Estado, Departamento de Guerra, por medio de todas las instituciones en los Estados Unidos. Va uno uniendo y atando cabos, ¿no? Como tú bien lo sabes también como periodista de investigación. No solamente uno debe leer lo que le dicen las instituciones, sino leer entre líneas. Lo que no dicen es lo más jugoso y es lo más notable realmente, que uno debe ir a contrastar con otras fuentes, por supuesto, que tenga uno a bien menester durante el trabajo de investigación. Esto estaba más que cantado, por supuesto, más de 6 meses de ese gran despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe, respirándole en la nuca a Nicolás Maduro, pero también lo vengo diciendo desde hace muchos meses, desde el verano pasado vengo diciendo, también respirándole en la nuca a Gustavo Petro. Muchos no lo veían así, pero yo lo veía clarísimo. Sin duda. ¿Por qué, Albert? Porque aquí hay una conjunción importante, hay un triángulo importante que manejar en cuanto a decisiones geopolíticas, y es la dictadura profunda, radical y corrupta de La Habana junto con la narcodictocracia en Venezuela, junto con la corrupción extrema del narcoterrorismo en Colombia. Ese triángulo hay que destruirlo, está clarísimo para no solamente Donald Trump, sino sobre todo Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que sabe perfectamente cómo funciona Latinoamérica, conoce la diferencia idiosincrática de cada uno de nuestros países, conoce y habla perfectamente el castellano, así que nos lee muy bien y sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo allí. Sin embargo, Colombia sigue siendo el mayor productor y exportador de cocaína del mundo. En el año 2023 aumentó su cultivo aún un 10% más. ¿Cómo puede Gustavo Petro decir vamos a acabar con la cocaína? Eso no se lo cree nadie.
No, por supuesto que no, porque nadie acaba con el financiamiento que lo sostiene. Hay que entender muy claramente que Gustavo Petro pertenece no solamente a las líneas ideológicas de las FARC y el ELN, que no son guerrilla, porque llamarlos guerrilla es seguirles el juego semántico de dominio, además de ese lenguaje para que la gente considere que ahí lo que hay son crímenes políticos. No, aquí no hay guerrilla, aquí no hay crimen político, aquí claramente FARC-ELN son los dos grupos narcoterroristas más grandes del planeta. La producción de cocaína, por hablar tan solo de una de las drogas que se produce en Colombia, ha crecido exponencialmente durante este desgobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué? Bueno, porque es el dinero que lo financia. Ha crecido en más de un 46% tan solo en el último año y medio. Calcule usted lo que eso significa, no solamente en producción de droga, exportación de droga a países principales como Estados Unidos y España, por ejemplo, por supuesto, sino también lo que significa a nivel interno de país en cuanto al el crecimiento también del terrorismo interno en que se vive en Colombia, de la guerra interna fratricida que se vive en Colombia desde hace tantos años, pero se puede controlar, pero tú no lo controlas cuando ellos son tus socios, te financian campañas y te mantienen en una presidencia. Por lo tanto, Petro está obligado a obedecer a quien le ha financiado. Sé que además dentro de poco hay elecciones, él no podría volver a presentarse, pero piensa volver a presentarse. Es de locos. Gustavo Petro no puede presentarse a las elecciones presidenciales porque la Constitución de Colombia así lo indica. Además de todo, él no estaría interesado. Él lo que está haciendo es mandar un discurso y por eso tal vez tu lectura sea desde ese punto que le interesa quedarse en la presidencia. Él está mandando un discurso sofista, de distracción, que intenta por medio de una constituyente que pues allí quedarse en la presidencia, pero eso no es factible, no es posible porque el tiempo además no le alcanzaría, quedan escasos 6 meses para elecciones presidenciales 31 de mayo en Colombia, así que bueno, y después la segunda vuelta que es lo que se perfila que va a ocurrir en junio y estaría posesionándose el presidente el próximo 7 de agosto de 2026. No le alcanza el tiempo para hacer una reforma constitucional, para quedarse atornillado. A Gustavo Petro no le interesa quedarse allí, él le gusta trabajar desde la clandestinidad porque él siempre ha tenido un perfil delincuencial, él le gusta más ser oposición, una persona que está en contra del establecimiento, pero realmente ahora, por ejemplo, hace parte de lo más profundo y corrupto del establecimiento. ¿Qué le ha cambiado el panorama a Gustavo Petro? Le ha cambiado esta reunioncita que ha tenido con Donald Trump. En este momento está ya operándose un Gustavo Petro totalmente maga, totalmente trumpista. ¿Por qué? Porque en menos de 2 horas Donald Trump lo alineó, le cantó directamente la tabla en la oficina oval y le dijo, las cosas son así. ¿Y por qué Gustavo Petro va a obedecer? Bueno, va a obedecer porque tiene un largo historial criminal ligado no solamente con el cartel de los soles, sino con el cartel de drogas más grande del mundo, que son las FARC, que es quien está financiando además a quien piensan dejar en el Palacio de Nariño, que es Iván Cepeda Castro. Es decir, esta es la continuidad enviando a Gustavo Petro entonces a trabajar tras bastidores, que es lo que más le gusta hacer, porque su naturaleza, ojo, de consumo, uso y abuso de estupefacientes no le permite tanto estar en público y ha hecho el ridículo y ha quedado muy expuesto en estos últimos 4 años. Han llegado esos vídeos, han llegado a través de las redes a España y es evidente que tenía un problema de consumo de algún tipo de droga o algo similar, ¿no? Por lo tanto, Donald Trump ha de acabar con el tráfico de cocaína en Colombia si quiere evitar que llegue a Estados Unidos. ¿Cuál es el plan hasta donde podamos contar, Isabel? Sí, bueno, la información que yo tengo y que he podido ir recabando, por ejemplo, en las últimas horas desde que Gustavo Petro se sentó con Donald Trump en la oficina oval es clarísima. Aquí hay que marchar en torno a un plan de desmantelamiento del consumo y del uso y del tráfico de drogas. Esto es lo que le interesa a Estados Unidos, narcotráfico, narcotráfico, narcotráfico. ¿Por qué? Porque esas son las líneas de financiamiento de la destrucción política
social y económica dentro de Colombia. ¿Y qué le importa a Estados Unidos que esta destrucción ocurra en Colombia? Le importa mucho porque el narcotráfico afecta a los Estados Unidos directamente, afecta a la sociedad interna en los Estados Unidos. Lo mismo, por supuesto, lo que venía ocurriendo con el cartel de los soles en Venezuela. Al encontrar Estados Unidos esta fórmula de extracción y traída a los Estados Unidos de Nicolás Maduro, pues estaría ya descabezando todo lo que es el cartel de los soles. Ojo, falta Diosdado Cabello, falta Delcy Rodríguez, que están neutralizados según información de mis fuentes de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos dentro de Venezuela. Pero ¿para qué los dejan? ¿Por qué no descabezamos de una vez todo este imperio del mal en Venezuela? Porque son quienes tienen el control interno. Uno, Delcy Rodríguez, por supuesto, de todo lo que es la maquinaria económica, PDVSA, petróleos, que es a donde ya claramente vemos que ha ido Estados Unidos a dominar. Porque con esos dineros que le pertenecen al pueblo venezolano, con ese petróleo que le pertenece al pueblo venezolano, no a Delcy, no a Diosdado, no a Maduro, no a Cilia, pues con ese mismo dinero y esos recursos se va a reconstruir Venezuela y por supuesto que va a volver a ser el primer socio comercial petrolero de Estados Unidos. Aparte de esto, hay que ligarlo entonces con la filiación que tiene con Gustavo Petro, FARC-ELN. Recuerden ustedes que esa amplia frontera Colombia-Venezuela fue liberada por este criminal de Gustavo Petro, entregándole 3 departamentos de Colombia a el cartel de los soles. Hay que reconocer cómo fueron trabajando, ya venían operando esa amplia zona de frontera de Venezuela con Colombia, pero no en ese nivel de unir 3 departamentos con 2 estados de Venezuela para libre uso y abuso de todo lo que son esas trochas, esos caminos, esos círculos de por donde fluye el narcotráfico libremente. Eso pues ya está controlado, la CIA está en territorio venezolano, la CIA está operando ya como a alta inteligencia en esa zona que había sido liberada, ya está controlada. De hecho, Gustavo Petro, después de sentarse con Donald Trump, mandó a bombardear el Catatumbo, que es una de las zonas de mayor producción de drogas en Colombia, obedeciendo a los lineamientos que le han dictado allí mismo en la oficina oval hace tan solo unos días atrás. Está muy bien porque nos abres los ojos de una nueva situación, es decir, Marco Rubio marca la política en Venezuela y empieza con Donald Trump a marcar la política también y las acciones en Colombia. Y el que no obedezca ya sabe que está la cárcel de Brooklyn, no esperando. Claro, hay expedientes abiertos porque tienen historial delictivo, es decir, claro, a Nicolás Maduro no lo atrapan por estar sentado como presidente en Miraflores, lo atrapan porque tenía un expediente abierto ya en un alto tribunal en Nueva York y por eso hacen su extracción quirúrgica. Gustavo Petro tiene la misma situación, a Gustavo Petro ya le tienen un expediente abierto debido a sus delitos, no gratuitamente lo han incluido en la lista OFAC. Hay que recordar que la lista OFAC, que es la muerte financiera para una persona a nivel mundial, pues incluye a narcotraficantes, terroristas, crimen organizado transnacional. Esas son las joyitas que están dentro de la lista OFAC, a las cuales la banca internacional, la banca estadounidense les dice, no señores, no los queremos como clientes porque ustedes son un poco complicados y nosotros no vamos a tener un delincuente ya identificado por Estados Unidos, por el Tesoro de Estados Unidos como delincuentes que lo han incluido en una lista OFAC para darle a usted un freno, un bloqueo financiero. Nadie se va a meter a darles servicios bancarios en ningún lugar del mundo. Ninguna banca quiere enfrentarse a la banca estadounidense y menos al Tesoro estadounidense. Así de sencillo. Te hablo desde España, que es un país que acoge a un montón de inmigrantes colombianos. De hecho, es el país del que llegan más inmigrantes, Colombia, a nuestro país. ¿Por qué? ¿Por qué huyen? ¿De qué huyen? ¿De Gustavo Petro, de lo que estamos hablando? Y no es que en España estemos mucho mejor, pero todavía no hemos tenido al presidente en esa lista en la que yo creo acabará estando. ¿Por qué viene aquí tanto colombiano?
Claro, bueno, pues porque país además que tengo que decir entrañable, amo enormemente a España, es un país que lo tengo en mi corazón, en donde viví a inicios incluso de este siglo, estuve por allá aportando a tu país, construyendo a tu país, no convirtiéndome en un parásito para que el Estado me sostenga y los impuestos de los buenos españoles sostengan a los inmigrantes. Mucho inmigrante colombiano, lo has dicho, nos unen cultura, nos une idioma, nos une muchísimo, muchísimo eso, afecto a tu país, pero sobre todo huyen de Colombia por la alta violencia que hay en Colombia. Hay zonas intransitables en Colombia donde no entra la Fuerza Armada, donde no entra la policía. Hay problemas gravísimos de corrupción que también los está viviendo tu país. Hace poco pasé por tu país, hace unos 4 o 6 meses atrás, que estuve incluso haciendo un viaje largo por Asia, paré en España a saludar afectos, a saludar amigos, colegas y también a hacer un movimiento de investigación de un trabajo que todavía no puedo sacarlo a la luz. Pero España me llamó la atención porque está absolutamente destruido. Es triste ver la España de hoy, es triste ver cómo Pedro Sánchez ha avanzado en la destrucción de un país extraordinario, no solo en recursos, sino en su gente, no solo en su gente, sino en todo lo que significa España para Latinoamérica. Es decir, destruir a España era prácticamente muy complejo porque tienen un pueblo muy valiente, muy trabajador, muy aferrado a su propia cultura que, bueno, uno diría no se lo van a dejar arrebatar. Es triste ver cómo ha avanzado Pedro Sánchez en esa destrucción, cómo la propia infraestructura de España se ve pobre, hay que vivirlo de esa manera. Para mí, yo estuve más de 12 horas encerrada en un tren a propósito, a mí me tocó, viajaba desde el sur de España a Madrid de regreso ya para tomar mi avión a los Estados Unidos, casi lo pierdo porque más de 12 horas en un tren dañado porque la infraestructura está no solamente del ferrocarril, de los trenes, de los aviones, no, es que todo España se ve colapsado. ¿Por qué? Porque para nosotros que estamos acostumbrados en Latinoamérica a ver corrupción organizada, ordenada, que roba a los países de una forma magistral, pues no es difícil darnos cuenta el nivel de corrupción y de destrucción masiva que está llevando actualmente Pedro Sánchez en España. Una verdadera calamidad porque España es un país extraordinario. Conoces bien nuestro país, lo estoy comprobando. Isabel, la última pregunta. ¿Hay alguien del Grupo de Puebla que no sea un criminal, un narcoterrorista, alguien que se salve en el Grupo de Puebla o ni uno? No, pues es que ese es su ADN. El ADN del Grupo de Puebla es el crimen, porque ¿cómo van a sostener ellos una diatriba constante de ultraizquierda que además no practican? A ellos les encanta meter esta historia, esta narrativa de la izquierda, de los pueblos, de los menos favorecidos, de que ellos los representan, pero no hace falta mucha astucia para darte cuenta que ninguno de ellos representa realmente a esa masa poblacional más, digamos, más pobre de cada uno de los países. No lo representa. Mira tú cómo les encanta además vivir en la opulencia, toda esta cultura del derroche, claro, dinero del bolsillo de esos pueblos que ellos desangran y los convierten en pequeños esclavos de una doctrina que les repiten una y otra vez y el pueblo está escuchando lo que quiere escuchar, pero no se dan cuenta en su mayoría, en un inicio, en su minoría al final, porque después ya muchos abren los ojos que están siendo engañados. Es decir, estos fascinerosos, le hace la cúpula dictatorial terrible de Cuba, la cúpula de Venezuela que ya está siendo destronada y la corrupción, por ejemplo, en Colombia imperante en este desgobierno de Gustavo Petro, son unos oligarcas, unos cretinos que lo que hacen es repetir un discurso absolutamente socialista, comunista, que ningún
ningún país ha podido vivir, porque hay que recordar que aquí, en términos de teoría política, jamás ningún país ha llegado al comunismo. Ellos se quedan en la mitad, ellos se quedan en el socialismo, porque ya casi llegamos, porque ya vamos a alcanzar resistencia, aguante más, mientras ellos derrochan con, recordarán ustedes el anillo, por ejemplo, de esmeralda en el meñique de Nicolás Maduro, recordarán ustedes los zapatos Ferragamo de Gustavo Petro, recordarán ustedes las carteras Gucci de la primera dama cubana y Díaz-Canel, que ya le han quitado el uniforme, por supuesto, militar, para venderlo como civil elegido por el pueblo cubano. Jamás ha habido elecciones en Cuba, jamás ese pueblo ha tenido derecho a hablar, y allí está una de las cabezas de la serpiente, ¿no? Así que este triángulo Cuba, Colombia, Venezuela es muy importante desmontarlo, porque estos criminales, pues del Grupo de Puebla, le hace también la camarada Sheinbaum, por ejemplo, que siempre está pasándole la manito a las dictaduras con apariencia de democracia, defendiendo a Venezuela hasta el final. Le hace pues todos esto, el camarada Lula, por supuesto, no se puede dejar atrás, el gran vendedor de los sindicatos, que le ha fallado a los sindicatos en Brasil, no se puede olvidar. Todos son criminales, los une, el crimen los unió Odebrecht en su momento con grandes sumas de dinero. Donde haya corrupción, allí están. Saben manejarse en la corrupción, y no hay que olvidar pues que una Kirchner ya está presa justamente por esos líos de corrupción. Así que ese es el ADN del Grupo de Puebla. Mi querida Isabel Cuervo, es un gusto hablar contigo. Te sigo en redes, en YouTube, y veo tus investigaciones. Y cuento contigo siempre que ocurra algo en Colombia y necesitemos una luz clara, un foco para entenderlo. Muchas gracias. Gracias a ti, Albert. Un gran abrazo a tu audiencia.